Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Nació en la ciudad de Barrios, San Salvador, el 15 de agosto de 1917. Conocido como Monseñor Romero, fue un sacerdote católico salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador, célebre por sus prédicas en defensa de los derechos humanos y por haber muerto asesinado durante la celebración de la misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. Óscar Romero era hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdames. Estudió primero con claretianos, luego ingresó muy joven al Seminario Menor de San Miguel, capital del departamento homónimo. De allí pasó en 1937 al Colegio Pío Latino-Americano de Roma, donde se formó con jesuitas. En Roma, aunque no llegó a licenciarse en teología, se ordenó sacerdote en 1942. El año siguiente, una vez vuelto a El Salvador, fue nombrado párroco del pequeño lugar Anamorós y luego párroco de la iglesia de Santo Domingo y encargado de la iglesia de San Francisco, diócesis de San Miguel. Trabajador y tradicionalista, solía dedicarse a atender a los pobres y a los niños huérfanos. Fue nombrado obispo en Santiago de María en 1974. De gran dedicación pastoral, promovió asociaciones y movimientos espirituales. Predicaba todos los domingos en la catedral y visitaba a los campesinos más pobres, bien visto por eso entre los sacerdotes en su diócesis. En 1975, el asesinato de varios campesinos que regresaban de un acto religioso por los guardias nacionales le hizo atender por primera vez a la grave situación política del país. Así, cuando el 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de El Salvador, las sucesivas explosiones y muertes de sacerdotes y laicos convencieron de la inocuidad del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina. Monseñor Romero pidió al presidente una investigación, excomulgó a los culpables, celebró una misa única el 20 de marzo que asistieron 100.000 personas y decidió no acudir a ninguna reunión con el gobierno hasta que no aclarara el asesinato. Así lo hizo en la toma de posesión del presidente Carlos Humberto Romero. Promovió además la creación de un comité permanente para velar por la situación de los derechos humanos. Insatisfecho por la actuación de la nueva Junta de Gobierno, intensificó el llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, la Junta y el Ejército, los propietarios, las organizaciones populares, sus sacerdotes e incluso a los grupos terroristas para colaborar en la reconstrucción de El Salvador y organizar un sistema verdaderamente democrático. El 17 de febrero de 1980, escribió una larga carta al presidente estadounidense Jimmy Carter, pidiéndole que cancelara toda ayuda militar, pues fortalecía un poder opresor. Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de las violaciones políticas de su país. Dentro de la Iglesia Católica, se le consideró un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres. Unos 70.000 salvadoreños murieron durante la Guerra Civil. Al principio fue considerado una opción conservadora como arzobispo. Sin embargo, con el tiempo, cada vez denunciaba con mayor frecuencia las violencias de los derechos humanos en El Salvador, sobre todo después del asesinato de su íntimo amigo, el padre Rutilio Grande, en marzo de 1977. Finalmente, el 23 de marzo de 1980, Domingo de Ramos, Monseñor Romero pronunció en la catedral una valiente homilía dirigida al ejército y a la policía. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos.
y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, hacia las 6:30 de la tarde, durante la celebración de una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, fue asesinado en el mismo altar por un francotirador. El crimen se atribuyó a un grupo de ultraderecha, afirmándose que la orden de disparar habría sido dada por el antiguo mayor Roberto D'Aubuissin. Sin embargo, no se produjo ninguna detención y todavía en la actualidad permanecen sin castigar a los culpables. En 2015, Óscar Romero fue beatificado por la Iglesia Católica. La ceremonia de beatificación congregó a más de 250,000 fieles en la Plaza Salvador del Mundo de la capital salvadoreña. El Papa Francisco firmó el 7 de marzo del 2018 el decreto del milagro por intersección del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte mientras daba una misa, y por lo que será proclamado santo, afirmó las oficinas de prensa del Vaticano. Los escuadrones fueron grupos militares de extrema derecha, formados por los militares y policías sin uniforme, además de civiles, que atacaban a los opositores políticos al gobierno durante la guerra en El Salvador. Que fue precio de la salvación, y este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar cosechas de justicia y de paz en nuestro pueblo. Unamos pues íntimamente el fe y la esperanza, doña Sarita, y por nosotros. La beatificación de Romero se había proclamado ya con un decreto en el que se reconocía el mártir de Romero, que fue asesinado por odio a la fe y por tanto sin necesidad de un milagro. Hoy en día, el Papa Francisco aprobó el milagro de la curación inexplicable de una mujer embarazada a punto de morir. El Papa se reunió con el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Angelo Amato, para aprobar algunos decretos en el que también se encuentra el del milagro para la canonización del Papa Pablo VI. Esta es la historia de un gran hombre que sin duda siempre tenía a Dios en su corazón y que no dudaba en defender los derechos humanos en su país. Un hombre firme que nunca pudieron quebrantar su fe. Espero que te haya gustado este contenido. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de Tip Top. Hasta la próxima.